Bueno, muy buenas tardes a todos. La verdad que es un placer estar nuevamente en el segundo webinar de este proyecto que se llama Carne Sostenible en el Chaco Paraguayo. Es un proyecto del CREA Paraguay y Solidaridad. Mi nombre es César Franco y voy a ser el moderador la tarde de hoy. Y antes de empezar, les quiero decir algunas consideraciones sobre este webinar. Como participantes, ustedes tendrán sus micrófonos y videos apagados por razones de seguridad. Durante la presentación, pueden hacernos llegar sus preguntas y o comentarios a través del botón de preguntas y respuestas que está en el marco inferior de sus pantallas de Zoom. Para los que estén participando a través de YouTube, pueden enviarnos al chat sus consultas. Los moderadores harán la recopilación de las consultas para responderlas al final de la presentación en la sesión de preguntas y respuestas. Tenemos un tiempo estimado de presentación de 40 minutos y de preguntas y respuestas de otros 30 minutos. Estimamos entre 1 hora 15 y 1 hora 30 de duración total del evento. Proyecto Carne Sostenible del Chaco Paraguayo. El CREA Paraguay y Solidaridad han unido esfuerzos para identificar las buenas prácticas ganaderas con mayor impacto en los pilares económicos productivos, que además evidencia un potencial de captura de carbono para producir carne con menos emisiones de gas en el Chaco Paraguayo. Esto se logró a través de un trabajo realizado en 6 fincas pilotos, determinando una línea de base, diagnosticando, implementando y midiendo los resultados de las buenas prácticas de producción, estableciendo una línea de base para indicadores ambientales y el registro del potencial de captura en los casos estudiados. Esta es la propuesta que queremos desarrollar hoy con ustedes. Por eso, a continuación le quiero dar la bienvenida al ingeniero Ronald Kennedy, presidente del CREA Paraguay, miembro del CREA Cazapá, director de empresa agropecuaria, consultor de empresas agropecuarias y productor agropecuario. Buenas tardes, ingeniero, ¿cómo está? Muy buenas tardes, doctor César. Muchas gracias. Muy buenas tardes para todos. Le doy la más cordial bienvenida al segundo webinar en donde le vamos a contar del cómo podemos llegar a lo que ya escuchamos en el webinar anterior con el ingeniero Jorge Esquivel. Quiero agradecer principalmente a todo el gran equipo de asesores del CREA Paraguay, porque ellos son grandes motores. Ellos son grandes motores de todos los grupos CREA, y hoy vamos a tener la magnífica presentación de 2 de ellos más, así como Jorge Esquivel, que realizaron el trabajo a campo. La verdad, muy contento y muy orgulloso, porque yo creo que es uno de los pasos más importantes que la Asociación de CREA de Paraguay está dando hoy, en donde está cumpliendo así uno de los roles más importantes del movimiento, que es trascender, ¿verdad? Donde, como ya vimos en el webinar anterior, los números y los datos, gracias a la metodología CREA, lo que se pudo llegar, y hoy vamos a ver de qué y cómo tenemos que hacer para poder tener una ganadería inteligente, una ganadería más sostenible, que sin duda es el norte que llevamos nosotros como asociación y dentro de todas las empresas CREA del Paraguay, ¿verdad? Tener empresas más sostenibles en el tiempo. Y estamos seguros que los propulsores de ese destino van a ser la tecnología, con la incorporación de tecnología y nuevas generaciones detrás de eso, la interacción de la comunidad con las empresas CREA, y ahora le estamos sumando un sector, un propulsor o un sector mucho más importante, que es no solamente medir lo productivo y económico, sino también empezar a pensar en el ambiente. Entonces, nada más, agradecerle también a todo el gran equipo que hizo posible este gran proyecto, que yo estoy seguro que va a ser muy útil para todo el sector paraguayo, en especial la Solidaridad, que gracias a la sociedad que se unió a nosotros nunca nos faltaron recursos para poder ejecutarlo. Nada más, doctor, como dije, estoy muy contento, muy orgulloso y muy ansioso ya de escuchar la charla
de unos magníficos asesores que son Enrique Callizo y Enrique Callizo y Luciano, que vos le vas a presentar mucho mejor en adelante. Muchas gracias a todos y espero que sea una jornada muy productiva y provechosa para todos. Gracias, presidente. Muy buenas palabras. Bueno, a continuación le quiero presentar al ingeniero Gustavo Ruiz Díaz, que es gerente de la Fundación Solidaridad en Paraguay. Buenas tardes, ingeniero. ¿Cómo está? Buenas tardes, César. Muchas gracias por la presentación. Quisiera darle la bienvenida también al segundo webinar de presentación de los resultados del proyecto de carne sostenible en el Chaco Paraguayo, realizado por el Grupo CREA Paraguay, con el apoyo de la Fundación Solidaridad. Un agradecimiento especial al presidente Ronald Kennedy y al ingeniero Matías Weiler por la confianza depositada en Solidaridad para realizar estos trabajos, cuyo fruto estamos viendo ahora. Y a través de ellos, a los técnicos y dueños de estancia involucrados que participan en el programa, sabemos que no es fácil, pero los resultados están a la vista, ¿verdad? Los resultados obtenidos en este campo demuestran que mediante un manejo apropiado de pasturas y otras buenas prácticas ganaderas que vamos a ver ahora, se pueden conseguir mejores resultados productivos y a la vez aumentar el secuestro de carbono en el suelo, que ayuda a mitigar un poco la emisión de gases de efecto invernadero, que es un objetivo mundial. Un poco para saber quiénes somos nosotros y por qué estamos trabajando con el grupo. Somos una organización internacional sin fines de lucro, tenemos 50 años de trabajo en el mundo, trabajando en mercados sostenibles. Tenemos como visión un mundo en el cual todo lo que producimos, todo lo que consumimos, nos permita vivir con prosperidad y con respeto al planeta, cada uno de nosotros y al medio ambiente. Nuestra misión también tiene que ver en juntar un poco a los actores de la cadena productivas en soluciones innovadoras como las que vamos a ver ahora para mejorar la producción, asegurando la transición hacia una economía más sostenible e inclusiva. Creemos que los resultados que se presentan hoy servirán de base y de inspiración para construir esquemas de producción agroganaderos más sustentables para el Chaco paraguayo. Inclusive, algunos ganaderos van mucho más allá con los que he conversado y piensan que, y se suma a la calidad de la carne, se le suma la certificación de carne baja en carbono, se puede acceder a mercados mucho más exigentes. Y finalmente también quiero reconocer y dar un agradecimiento especial a los líderes del CREA que iniciaron el proyecto, que empujaron con mucha fuerza y tenacidad para comenzar el proyecto. Me refiero al ingeniero Fernando Plate y al señor Marcelo Rojas. Así que muchas gracias, señores, y les deseo una excelente jornada de presentación. Doctor. Muchas gracias, Gustavo. Excelentes palabras. Ojalá que se pueda llegar a eso y podamos seguir trabajando juntos, como usted decía. Tenemos mucho por hacer. Bueno, ahora sí, para mí es un placer presentar a dos amigos y dos ejemplos. Él es Luciano Guariniello, es asesor CREA, es médico veterinario, es asesor CREA del CREA SAMU desde el año 2014 y va a estar junto a Enrique Callizo contándonos un poco más de lo que son las buenas prácticas. Buenas tardes, Luciano. ¿Qué tal, César? Buenas tardes a todos, gracias a todos los presentes. Bueno, no queda mucho más de presentación, simplemente vamos a estar contando nuestro trabajo, lo que hacemos y de la forma en la cual buscamos la sostenibilidad en los sistemas de CREA en el Chaco paraguayo. Gracias. Le presento también al ingeniero Enrique Callizo, él es asesor CREA del CREA José Ivo Bobadilla desde el año 2013 y el CREA Pozo 12 desde el año 2019. Buenas tardes, Enrique, ¿cómo estás? Bueno, buenas tardes a todos y buenas tardes, César. Bueno, contento y un poco ansioso de poder contar lo que hicimos, cuáles fueron los puntos que más nos llamaron la atención. Y bueno, contar un poco de nuestra experiencia, cuáles fueron los trabajos que hicimos, cómo nos fue y un poquitito qué nos llamaba la atención de cada caso. Entonces, bueno, vamos a tratar de contarles o compartir esta experiencia que fueron
fueron unos cuantos años de medición con metodología CREA. Y bueno, entonces, nada más, ansioso de comenzar y poder contar un poco cuáles fueron los trabajos que hicieron que podamos llegar a lo que había presentado anteriormente Jorge. Gracias. Me imagino, creo que todos estamos ansiosos y además, como vos decías, son varios años de trabajo, de hacer experimentos y bueno, creo que todos estamos ansiosos, así que ya les dejo a ustedes y adelante, vamos a estar atentos todos. Muchas gracias. Te doy para que compartan. Ok. Bien. Bueno, las buenas prácticas ganaderas para lograr empresas sostenibles en el Chaco paraguayo. Primero que nada, queremos agradecer a los productores CREA, a las personas que participaron en este proyecto, en este programa, que fueron varios y a lo largo de 4 años nos acompañaron en todo este relevamiento de datos y puesta en común de información. El proyecto se desarrolló en la zona del Chaco Central, en donde se ve el círculo marcado ahí, dentro del Chaco paraguayo. En principio, como introducción, queremos decir el ABC de la ganadería, de alguna manera lo vemos, o se ve en forma genérica, como el animal primero, luego las pasturas y luego se mira el suelo. Y es una forma, de alguna manera, un poco histórica en la que se ve el formato ganadero, y venimos a traer un replanteo de esto para mostrarlo de este otro modo. Primero el suelo, después las pasturas y después el animal. Siendo que el suelo es la base de todo y sobre la que se paran las pasturas, para los animales. Entonces, la salud del ambiente y el cuidado del ambiente, del suelo, es el que nos va a determinar no solo la productividad, sino la rentabilidad y lo que hablaba hoy el ingeniero Gustavo con respecto a la captura de carbono. Una empresa que se mantiene viva y activa a través del tiempo, es decir, que esté en equilibrio con su entorno, que utiliza recursos sin agotarlos y es compatible con todo lo que la rodea, es una empresa sostenible. Como definición de hacia dónde vamos, en algunas empresas están en una escala más inferior, en otra más, en una escala más superior, pero todas buscando la sostenibilidad en el tiempo. Hemos determinado de alguna manera, junto con todo el equipo, varias buenas prácticas ganaderas que son las que acompañan y ayudan a la sostenibilidad de las empresas. Entre esas prácticas hemos determinado las más importantes, en realidad las de mayor impacto. Estas de mayor impacto son las que vamos a hablar hoy, que son la recuperación de peladares, el control de malezas, el control de hormigas, el manejo de pasturas y la gestión de datos con la importancia que significa la información para la toma de decisiones. Esta presentación, entonces, lo que queremos decir es que la intensificación de la ganadería del Chaco se da por el aumento de la productividad del forraje. Nos enfocamos en promover las buenas prácticas ganaderas desde el suelo, en donde buscando que una mayor cobertura para lograr mayor receptividad y producción sostenible. Lo que buscamos en general, como término introductorio esto, desde la salud del suelo hacia los resultados. Bueno. Enrique. Bueno, como estuvo hablando Luciano, nosotros estamos en busca de un modelo productivo y encontramos que tenemos que empezar por cuidar el suelo. Lo escuchaban hablar a Luciano antes de empezar con la primera buena práctica, mucho del cuidado del suelo. Entonces, identificamos como el primer problema de degradación de suelo que encontramos a los pasturas, a los peladares. Los suelos del Chaco
Los suelos del Chaco Central son muy fértiles, son muy productivos, tienen pasturas muy productivas para la alimentación del ganado, pero nos encontramos con un problema que son los peladares. A esos peladares, como vemos en la foto, esos peladares llamamos a partes de suelo desnudo, inertes, en donde no se logra implantar la pastura del ganado. Generalmente vemos que son microrrelieves, casi imperceptibles, y estos peladares sin cobertura quedan descubiertos a la adversidad del clima, como sean vientos, temperaturas altas, lluvias, donde no se logra, porque si no se tratan puede ir aumentar. Generalmente cuando recorremos el campo en la época húmeda, ahora ojalá que lleguen las lluvias, y empezamos a ver una gran explosión de pasto, una gran masa de pasto, y pensamos que tenemos una pastura bien formada, con buena cobertura, y que tenemos un potrero 100% productivo. Pero si nos adentramos a las pasturas en esos momentos, encontramos o miramos desde foto aérea, encontramos que tenemos partes de suelo desnudo, partes de suelo que no se formaron pasturas, y que es un área improductiva. Bueno, no identificamos o discutimos mucho y encontramos, pero no identificamos una causa particular y única de los peladares. Lo que sí pudimos ver es que cuando hacíamos muestras de suelo, cuando llegábamos al lugar donde teníamos que hacer peladar, encontrábamos un suelo mucho más duro. Y después con los análisis de suelo, vimos que tenía mayor densidad aparente y menor materia orgánica. Entonces, bueno, esa es la justificación de por qué decimos que estos suelos están degradados, ¿verdad? Entonces, seguimos mirando desde arriba y decimos cuál es el impacto que tienen estos peladares, ¿verdad? Y ahí entramos a pensar, a ver qué impacto tenían esos peladares. Y nos hicimos muchas simulaciones, y vemos que si tenemos, como habíamos visto, hay lugares que hay más de 22% de peladares. Acá vemos que hacemos una simulación sobre 1000 hectáreas. De estas 1000 hectáreas, si tenemos un 22% de peladares, tenemos 220 hectáreas de peladar. Y si ponemos una producción media de kilos de carne por hectárea, estamos dejando de ganar, o estamos teniendo un costo de oportunidad de 40.000 kilos por hectárea en un periodo de producción. Bueno, si a eso le ponemos un precio que es $1.20 hoy en estancia, bueno, son discutibles los precios, pero el impacto es muy grande. Con 22% de peladar, el impacto es muy grande en la empresa. Entonces, ¿dónde compartimos un poco nosotros cómo hicimos, cómo combatimos estos peladares? Lo primero que hicimos fue, hicimos un diagnóstico y una identificación de la cantidad de área de peladar que teníamos. O sea, eso se puede hacer con imágenes aéreas con dron, se pueden hacer con buenas imágenes satelitales de buena definición. Nosotros la cuantificación hicimos con imágenes satelitales y después fuimos observando con dron, veíamos cuál era el potrero, para ajustar un poco el ojo, cuál era el potrero que nos marcaba más porcentaje de peladar, y veíamos con el dron. Hay gente que hace el trabajo con dron y cuantifica con dron. En nuestro caso fueron con imágenes satelitales. Entonces ahí fuimos eligiendo los potreros en los cuales se iban a empezar a trabajar. Y para este trabajo, para este combate a los peladares, nos pusimos dos objetivos.
El primero es lograr una roturación y una aireación de esos lugares. Y el segundo es lograr cobertura y raíces para mejorar esa estructura de suelo. Entonces, arrancamos haciendo la roturación y aireación del suelo y separamos un poquito. En los potreros más francos, con más arcilla o más limo, un poco más pesado podríamos decir, usábamos un ripper o subsolador con el rolo para romper esa estructura compactada. Un punto importante en este tipo de suelo a mencionar es que es mejor hacer en la época seca, en donde logramos una roturación del suelo y no un corte, sobre todo donde hay arcilla. Y en los potreros un poco más arenosos, lo que hicimos fue con el aireador, sin el ripper, o si solamente necesitaban en algunos lugares. Y ahí se pueden ver las dos fotos abajo, en la del costado, se pueden ver cómo el tractor iba buscando los peladares, iba trabajando los pedazos de peladares. Se puede hacer así, se puede hacer el área total, después vimos que tenía un impacto en el área total, pero sobre todo era airear el suelo. Ahí en la foto del medio podemos ver cómo corta el suelo. En este caso tiene que tener una cierta humedad, un poquitito, ya tuvo que, no tiene que ser en el periodo más seco para lograr. Es como que se clave una pala en el suelo y bueno, se deja abierto para que con las primeras lluvias se pueda cosechar y romper esa capa superficial dura del suelo. Bueno, el segundo objetivo era lograr cobertura y raíces para mejorar la estructura de ese suelo. Para eso hicimos siembra consociada con Urocloa y con Sudán Negro. Con la Urocloa se logra cubrir los espacios intermata que deja el gato y también se forma muy bien en los lugares donde no encontramos gato. Por ahí cuando tenemos un potrero con suelo overo, con distintos tipos de suelo y no logramos formar el gato, bueno, en nuestra experiencia con el Urocloa, tuvimos buenos resultados. Ahí vemos cómo se está empezando a formar y después como en el periodo seco la pastura está totalmente, el suelo está totalmente cubierto. El Sudán se metió en la mezcla porque logra producir una gran producción de materia verde, pero sobre todo una gran cantidad de raíces. Y sobre todo cuando están los calores, las primeras lluvias, hace una media sombra en la formación, aprovecha ese suelo que se roturó y deja una cantidad de raíces. Y después vemos que el gato se termina formando en esos lugares donde el Sudán le hizo el camino, podríamos decir. Entonces, resumiendo un poquitito, lo que hicimos con los peladares primero es el diagnóstico, la identificación y diagnóstico. Lo segundo fue de acuerdo al tipo de suelo de la época y bueno, el método, generalmente esos dos métodos son lo que usamos. Y la consorciación a nosotros nos funcionó. En grandes extensiones y todo, nos funcionó y no tenemos problemas, salvo donde no tenemos problema en que la Urocloa le vaya ganando al gato con 4 o 5 años de experiencia hasta ahora. Como decía Jorge, después tenemos que seguir con esto, con este trabajo, seguir midiendo, pero hasta ahora no tenemos una caída de la producción en los potreros, ni tampoco, ni mucho menos, me parece que al revés, pero tampoco puedo decir. Lo que sí es tenemos buena cobertura, logramos esa cobertura que queríamos, eso que nos preocupaba, y bueno, lo primero que queremos es un suelo vivo, un suelo con cobertura, un suelo protegido, con plantas con raíces fuertes. Eso es lo que buscábamos con esta primera práctica. Fue el primer punto que no dudamos en poner como primero porque arrancamos por ahí como uno de los temas, uno de los puntos de mayor impacto para la degradación de las pasturas. Después de esa
También a la par, la mayor preocupación en el Chaco Central es el control de las malezas, o renovales también le llaman, que es otro de los principales problemas de degradación en la pastura y los suelos. Estas son plantas invasoras que disminuyen la capacidad productiva de las pasturas y rompen así el equilibrio de una producción sostenible, disminuyendo sus resultados productivos y hasta modificando el ambiente. Estas malezas renovales modifican el ambiente cuando no son controladas, llegan a cubrir por completo el potrero y dejan sin pasto para los animales, y ahí, bueno, se va convirtiendo en un círculo vicioso en donde seguimos con la misma carga, hay menos pasto, ¿verdad? Estas malezas van cubriendo todo el área del potrero en competencia por agua, luz, nutrientes, espacio, y hasta en algunos casos efectos alelopáticos, y van desapareciendo la pastura. Hay algunas especies en donde vemos que debajo de esas plantas no crece la pastura. En otros casos sí crece, y crece entre medio por la cantidad de la espina, los animales no llegan a eso, ¿verdad? Una vez que se van haciendo altas, también dejan el suelo desnudo, a merced de los vientos fuertes, y bueno, vamos teniendo degradación de esos suelos. El impacto de las malezas en una producción sostenible. Lo primero que hace, que lo que veníamos hablando, es que tenemos una pérdida de la receptividad. Por esa pérdida de receptividad tenemos que ir disminuyendo la carga, y disminuyendo la carga tenemos menos kilos de producción por hectárea. Se va degradando el suelo, mayor exposición a temperatura y vientos. También empieza a dificultar mucho el manejo. Es un punto de impacto que dificulta el manejo de los animales. Se pierde visibilidad, y bueno, los animales se van quedando en los potreros, no se pueden manejar en forma. Hay casos de plantas tóxicas, y es un ambiente más propicio para parásitos. Y hasta se pueden producir daños animales con las espinas, ¿verdad? Bueno, a nosotros nos parece importante la incidencia de los costos directos de producción de la limpieza de pastura al mantenimiento. Nosotros vemos, esto es de las fincas, abarca un gran porcentaje de la gestión de los gastos directos, ¿verdad? Entonces, bueno, es algo que no podemos dejar que se disparen, perjudicando la sostenibilidad de la producción. Nosotros acá cuento cómo hicimos, qué propusimos, ¿verdad? Nuestra propuesta es cambiar un sistema tradicional, que era lo que o le llamamos nosotros sistema tradicional, que decíamos que cuando comenzamos con el trabajo, un poco antes quizás, cuando comenzamos con el CREA, compartíamos de que teníamos que limpiar el 25% del área cada año. Y así llegábamos al cuarto año con limpiezas altas, con intervención de maquinaria. Y acá, en esta simulación es lo que nos pasaba a nosotros. Cómo íbamos perdiendo receptividad, y bueno, un promedio de lo que nos iba pasando para atrás. Y bueno, dejábamos de ganar kilos de carne por no tener potreros disponibles, por no tener receptividad. Esto está, acá vemos que está en el sistema tradicional, vemos que la limpieza se hace cada 4 años sobre 1000 hectáreas, y en el sistema propuesto se hace todos los años. Ahí pongo otra vez una aireación del 10%, que en realidad no hace mucha falta cuando ya se hizo un corte, una limpieza, y a partir de esa limpieza desde el año siguiente
se fue limpiando todos los años, se logran potreros bien formados. Entonces, lo que vemos acá es que hay un gasto de mantenimiento en el sistema tradicional por año más bajo, pero los ingresos brutos son bastante menores, ¿verdad? Entonces hay una diferencia del 40%, y esto es para no entrar a discutir, que no sea un cuadro que entremos a discutir. No tomamos en cuenta de que cuando se hacen trabajos con mecanizados, con métodos mecanizados, realmente tenemos de 4 a 6 meses vedados los potreros sin producir nada, ¿verdad? Acá nosotros no tuvimos en cuenta eso, entonces sería un impacto mayor. Pero bueno, queríamos compartir un poco cómo nosotros razonábamos cómo razonamos hasta hoy este problema. Y cómo trabajamos este problema. Lo más importante es hacer un plan de trabajo anual. Nosotros lo primero que hacemos es medir la receptividad de los potreros. Hacemos un recorrido en donde vemos el nivel de enmalezamiento de cada potrero, y después con ese nivel de enmalezamiento vamos eligiendo los potreros que, si le damos una limpieza, le damos recuperamos una recuperación, harían mayor impacto. Entonces acá tenemos un ejemplo de lo que hacemos nosotros en marzo, abril. Hacemos un recorrido y vemos a la vista los potreros y hacemos un levantamiento de potrero por potrero el nivel de enmalezamiento, y con eso hacemos un plan de trabajo y el presupuesto. Ahora ajustamos el presupuesto. Ya todos hoy en día tienen un presupuesto ajustado porque es mantenimiento, pero bueno, ahí se elige cuál método se va a usar, y es ayuda mucho porque ya en mayo uno está pudiendo cerrar con el contratista que uno quiere, en la fecha que uno quiere, ya puede cerrar los precios. Entonces, bueno, eso fue como nosotros hicimos el plan de trabajo. También dentro de malezas, lo que más nos llama la atención y queríamos comentarle y contarle es que los 5 puntos más importantes para nosotros son el tipo de maleza que hay. De acuerdo, cuando hacemos ese recorrido, definimos también el tipo de maleza, el nivel de infestación que tiene. Hay malezas que se pueden controlar con un método, pero ya después de cierto nivel de infestación, hasta no es económico hacerlo con ese método y se pasa a otro método. Y el porte de las plantas, que es lo mismo, ¿verdad? Si se deja pasar y tenemos el porte alto, ya se va complicando el método. Bueno, entonces, y los otros 3 puntos son el tipo de ambiente. Tratamos siempre el tipo de ambiente. Bueno, las malezas nos marcan mucho qué tipo de ambiente tenemos, pero tenemos cuidado porque si es un ambiente de suelo arcilloso, sabemos que tenemos que empezar a hacer la limpieza antes de que lleguen las lluvias y tiene que ser mecanizada. O si es un suelo arenoso, procuramos de cuidar de dejar con el menor tiempo, si es posible, sin cobertura. Y bueno, los ambientes francos son un poco más fáciles de definir qué método utilizar. Nosotros usamos los sistemas de control que usamos, son mecánicos y químicos. Dentro de los mecánicos, de acuerdo a cada tipo, usamos el rollo aireador, la cuchilla o una rastra pesada en reformas. Y otros métodos que usamos son la fumigación foliar, con mochila o de área total. Y el rey de todo, cuando al mantenimiento se refiere, es el toconeo. La corpida hoy en día casi no se usa, y el destronque
tiene que ser para corrección. Ahí vemos que si no hacíamos con Destron, que esa parte aérea no vamos a poder tener un control químico de una planta que se hizo mucho control mecánico y que no se trató a la raíz. Entonces yo particularmente no me enfoco en hablar de los métodos de control. Sí podemos discutir mucho sobre eso, pero no es la idea, sino explicar el impacto y qué hicimos nosotros para trabajar eso. Queremos dejar que no nos dejen, que no nos dejemos que las malezas nos ganen. Debemos conocerla y adelantarnos a ella. Y haciendo un plan de trabajo temprano y trabajando temprano, les aseguro que van a poder ganarle a las malezas. Bueno, de vuelta. Otro de los puntos de importancia en cuanto a la formación de pladares y a la degradación de las pasturas son las plagas. Dentro de los distintos tipos de plagas, la hormiga es una de las de mayor impacto y por eso la pusimos dentro de los puntos para el tratamiento del día de hoy. En cuanto a los distintos tipos de hormigas, se conoce que en el mundo hay más de 15.000 especies, de los cuales unos 450 especies hay en Paraguay, y dentro de esas hay dos, el género ATA y el género Acromicmex, que son las de mayor importancia en la región chaqueña. La Isaú, que es la del hormiguero grande, que se puede llegar a tener hasta 1 metro 70 centímetros de altura, 4 o 5 metros de diámetro. Son hormigas grandes que recorren espacios, distancias de importancia, pueden recorrer unos 4 metros, y cada nido de estos grandes, cuando llegan a casi 1 metro, puede tener hasta 20 millones de individuos. Es una hormiga polífaga, es decir, que come diferentes tipos de plantas, y en general son más predecible el control, porque son hormigueros que se ven. Son hormigueros que se ven desde la camioneta, caminando, a caballo, de cualquier manera, en general se ven, y el productor en general suele controlarlos más fácilmente. El otro género de importancia es el Acromyrmex, la hormiga aquequé. Estos conocimientos en general los fuimos conociendo y estudiando, y un enorme agradecimiento al ingeniero Nagele, que ya no está, pero que en anteriores nos ayudó mucho en ser no solamente las especies que provocaban los inconvenientes, sino también en cómo tratarlas. La hormiga aquequé es un hormiguero muy pequeño, chiquito, que está generalmente en forma de volcán al lado de la mata, como se ve en esta imagen. No supera los 2 o 3 centímetros la boca de altura, y en un grado de alta infestación puede haber hasta 10.000 nidos por hectárea. 10.000 nidos por hectárea, que es un número que hemos encontrado más de una vez, y 5.000 igualmente, es muchísimo, pero 10.000 nidos por hectárea, según el ingeniero Nagele, equivale a un nido de Isaú por hectárea, que en consumo de pasto equivale a 0,5 unidad ganadera por hectárea, lo cual, es decir, hay muchísimo pasto que se va cortando y se va desapareciendo a través de los hormigueros. Esta hormiga, la aquequé, a diferencia de la Isaú, es una hormiga que es exclusivamente cortadora de gramíneas, y no camina a grandes distancias. Por eso es que sus hormigueros van creciendo en cantidad y van generando colonias nuevas en cada potrero. Acá tenemos otra imagen, ven que son realmente pequeños, y lo que se ve es que el pasto comienza a secarse, y ya el daño ya está causado acá. Cuando uno lo ve muy de cerca, en una toma cercana, vamos a hacer así esto.
se ve esta imagen de gramíneas cortadas y que se la van trasladando, y cuando se ve una foto aérea se ve el peladar ya formado con la ausencia de pasto y la consiguiente, como les decía Enrique hoy, la falta de pasto y la degradación del suelo. En un formato, digamos, de verlo en números, la presencia de hormigas, haciendo un análisis de lo que se deja de ganar cuando aparecen gran cantidad de hormigas, podemos decir que en un potrero que tenga menos del 20% de hormigas cortadoras, prácticamente limpio, digamos, un potrero que está entre el 5 y el 15% máximo, podría tener un animal por hectárea en un modelo de recría o de engorde, con una producción de 185 kilos por cabeza, que lo podemos tomar como línea base. En los campos del CREA, en general, la línea base es superior a esto, pero podemos tomarlo como un término general. Ahora, cuando la población de hormigas supera el 40% o más del 60%, la diferencia en kilos que dejan de ganarse es muy alta, llegando hasta 160 kilos en este caso extremo, por alta cantidad de hormigas, lo cual afecta la cantidad de pasto, por lo tanto la carga y también la producción individual. Si eso lo llevamos a ingreso monetario, podemos decir que un campo que está en esta condición de alta carga de hormigas está casi en $200 por debajo de un campo que estaría en el punto óptimo de... es decir, este campo estaría ganando $200 acá arriba y acá los está dejando de ganar en forma total. Las herramientas disponibles que tenemos para el control de hormigas son la fumigación. La fumigación básicamente con fipronil, es lo que más hemos venido usando en los últimos años. El rolo aireador con tanque y polvorización, y la fumigadora de barras o cañón. La diferencia entre estas hace que, bueno, el cañón, si bien es de un uso más rápido y más económico por la cantidad de cobertura de área que hace en cada pasada, tiene la particularidad de que tiene, al fipronil ser un insecticida de contacto, en este caso, por ejemplo, como se ve esta imagen acá, estaría habiendo poco contacto real entre el líquido, la pulverización y las hormigas, ya que las hormigas están siempre en la base, abajo del pasto. El rolo, a diferencia de esto, lo que tiene es que va rompiendo la estructura superior del suelo, y también del mismo modo rompe los hormigueros, se hace en época húmeda. Al romper el hormiguero, las hormigas en general salen a reparar ese daño y entran en contacto con el fipronil. Esta es la mejor herramienta hasta ahora que hemos encontrado para el control, porque además de airear el suelo, se va generando este disturbio en las poblaciones de hormigas, y de esa manera se las va combatiendo. Las hormigas son de hábito nocturno, por lo tanto, en el caso de que no se toque el suelo, solamente se puede trabajar de noche. Y cuando se toca el suelo, uno les cambia ese hábito, porque aún de día salen a la superficie y entran en contacto con el fipronil. Otras herramientas que tenemos, en algunos casos hemos usado avión, como se ve en esta imagen, lo cual funcionó en un campo de muy baja cobertura de pasto, porque el ataque era tan grande, pero en general cuando hay pasto no es la mejor opción. Y la barra, como se ve en esta otra imagen, es una buena herramienta cuando el suelo está descubierto, como se ve acá, pero cuando hay mucho pasto difícilmente contacte con la hormiga. A modo casi anecdótico, pero esta otra herramienta que vemos acá es un tractor que estaba haciendo una reconversión con resiembra de pastura, entonces aprovechando la pasada de la rastra, se le sumó arriba en forma casera, como en acá un tanque con los picos para pulverizar, y la sembradora, en la misma pasada, se hizo la siembra y la fumigación.
Bueno, hasta ahí llegamos con el tema de control de hormigas. Puede haber otras herramientas, pero lo que estamos haciendo acá es contarles las que venimos utilizando en ICLEA y del modo que se han recuperado las pasturas. Hemos visto hasta ahora entonces algunas de las buenas prácticas que generan la recuperación de los suelos, la recuperación de las pasturas, y por lo tanto el aumento de la productividad. Pero ¿cómo se logra eso? Es manejando las pasturas. Las pasturas requieren de un manejo de alguna manera específico, porque no es lo mismo solamente tener una pastura que a su vez manejarla para que los animales coman de la mejor calidad. Las pasturas que tenemos en el Chaco en general, o casi el 100% podemos decir, son gramíneas de origen africano, que a lo largo de miles de años fueron seleccionadas en forma natural, en sus ambientes naturales, para las altas temperaturas, para épocas de seca y épocas de lluvias. En cuanto al pastoreo, se conoce que hace más de 5.000 años los pastos, el mijo común, que es el original, la primer gramínea domesticada, que entró en el proceso de forrajeo, que los animales que las pastaban. Pero bueno, eso hizo que a través de los años las gramíneas fueran colonizando, estas especies forrajeras fueron colonizando estos ambientes del Chaco, y todas en forma, por selección, digamos, del hombre hacia las especies de mayor producción. Hay también algunos híbridos que se han trabajado en centros de investigación, mayormente en Brasil y en Colombia, que también se utilizan dentro de las gramíneas que tenemos. Sabemos que las grandes estructuras, y acá vemos en la Torre Eiffel, una gran estructura que persiste en el tiempo, necesita bases muy sólidas, ¿no? Si no, no podrían persistir. Del mismo modo, podemos referir que las gramíneas carbono 4, que son todas las gramíneas que tenemos en el Chaco, son pastos de base muy alta, de base fuerte, porque tienen una estructura muy alta. La altura que toman estos pastos, acá en estas imágenes vemos pastos que superan 1,80, 1,90, 2 metros, depende de cuánto crean que mido yo, pero más o menos. Y esa base está sostenida por una estructura muy reforzada, básicamente que es la fibra de la planta. La fibra está, le da rigidez, y a su vez disminuye la calidad forrajera de la misma. La lignificación, es decir, el aumento de la lignina en la base de la planta, es uno de los factores que más afecta la degradación microbiana de los forrajes. Si lo vemos en modo esquemático, podemos decir que en el estado vegetativo, esto vale para cualquier gramínea, las templadas y las tropicales, pero es válido que en el estado vegetativo el valor nutricional es mayor, y la producción de materia seca es menor. Luego esas curvas se van cruzando y tenemos un periodo óptimo de aprovechamiento en cuanto a calidad y cantidad, y luego de eso en el estado reproductivo las plantas tienen mayor cantidad en general, la carbono 4, pero muy baja calidad. Acá les traje una placa que me pareció interesante tenerla. Este es un trabajo del profesor Camacho, un genetista de una universidad de Colombia. Se hizo hace varios años esto, en un predio muy grande, investigando decenas de miles de animales, en donde se intentó verificar la distinta adaptación, digamos, de las razas, de distintos tipos raciales, a los distintos ambientes. Entonces, lo que se buscaba era seleccionar cuáles eran las razas de mayor adaptabilidad. Y de hecho, hay alguna diferencia entre ellas, y vemos que el dato de hallazgo más importante, en realidad, es que el aumento de producción, o la diferencia de producción entre razas, no superó más del 35%.
pero el aumento de producción entre los diferentes ambientes superó el 450%. Esto indica, si bien fue un hallazgo secundario del trabajo, indica que el trabajar sobre pasturas de buena calidad aumenta mucho más la producción que tener cualquier tipo de buena genética. Si a la genética hay que darle de comer, si no, no funciona. En esta otra, también, esta es una placa cedida por el ingeniero Lenin, es un trabajo que se hizo entre el 2014, 15 y 16 en el INTA del Colorado, en donde se midió el contenido porcentual de componentes estructurales en plantas de Gatton Panic durante distintas estaciones del año. Acá vemos en un proceso sin pastoreo, es esto, en donde la curva naranja está mostrando el porcentaje de tallo, que va creciendo un poco, luego decrece, de primavera hacia el verano. El porcentaje de hoja va en franco de crecimiento desde el inicio hacia el final, y aumenta el material muerto, que es la línea gris. Esto significa acá que en el momento que se cruzan estas líneas, aproximadamente a mitad de verano, estamos empezando a perder calidad y por lo tanto disminuye la proteína proporcional de la planta y disminuye el consumo por aumento del FDN, ¿no? Esto, cuando se hizo sin pastoreo, es así como les muestro, y en esta otra es el mismo proceso pero con pastoreo. Pastoreos intensos, pocos intensos, pero bien frecuentes, en donde lo que se hizo acá fue cortar y medir en el post-pastoreo en cada uno de los usos. Y ven acá que la curva de producción de porcentaje de hoja se estira mucho más en el tiempo, y el cruce de las curvas también se estira mucho más en el tiempo. La naranja es la curva del porcentaje de tallos. La curva de material muerto más o menos permanece porque es el momento de senescencia de la planta a partir de la época fría o más seca. Esto lo que logró fue determinar que hubo mayor consumo con mejor calidad en este proceso, porque al cortar las plantas en el pastoreo y darle la posibilidad de recuperación después de un descanso, se mantiene más cantidad de hoja, que justamente es lo que le da calidad al pasto. Este es un campo del Krasamú, donde tiene una pastura de mombasa de muy alta calidad, es decir, vemos la alta calidad prácticamente acá se ve, no hace falta casi tener un laboratorio al lado, donde la relación hoja-tallo es muy alta, y las ganancias diarias también son importantes en cuanto a recría y engorde por la buena calidad de la dieta. Para lograr esto, es requisito tener un buen pastoreo en parcelas y con cortes frecuentes y descansos suficientes. Lo mismo en esta otra imagen, que vemos también un pasto de buena calidad. Cuando nos referimos a distintos tipos de cómo dividir parcelas y demás, eso va a depender de cada campo, va a depender del tamaño de los porteros que ellos tengan, de la distribución de aguadas, de dónde están los corralones y del tipo de inversión que se quiera hacer o que se puede hacer. Pero sí sabemos que en los campos en los cuales estamos trabajando, con rotaciones de 1 a 3 días en verano, y ahí vemos, puede haber parcelas en rotación entre 8 y 24, puede ser 30, pueden ser 5 también, pero básicamente lo importante es tener entre 20 y 25 días de descanso en la época verde, y más de 50, 60, hasta 70 días de descanso en la época seca. De esta manera se logra recuperar, es decir, mantener una buena pastura en producción. Otra cosa que les queríamos contar con respecto a esto es que el consumo del pasto está también determinado por la calidad del agua de bebida y la distancia que se tenga para caminar entre la parcela del corralón de la aguada. Entonces, determinar la calidad del agua, tener una buena distribución, tener cantidad suficiente, son de alta importancia para lograr unas buenas pasturas, porque
los animales se mueven cierta cantidad de metros hasta la aguada y después ya más de la aguada no se alejan, dependiendo siempre del clima, del calor, de la época, del tipo de hacienda, si es con cría, si es sin cría, un montón de dependes, pero cuanta mejor distribución de aguadas tenemos, mejor podemos hacer comer el pasto. En esta modelización podemos ver que en realidad, más que una modelización, son datos de campos que han sucedido, lo que lo hemos armado en un esquema comparado nomás, en donde una recría de machos en forma manejo tradicional, estamos hablando de machos que empiezan con 180 o 200 kilos y se van a una recría hasta los 370, 400. En ocupación, es decir, cuando había en un caso de 2 parcelas solamente, con 15 días de ocupación y 15 días de descanso, y rotaban alternativamente, en la época verde pudieron tener 1,2 animales por hectárea, una producción de ganancia diaria de 0,38, es decir, 380 gramos por día, lo cual significó casi 170 kilos de producción de carne. Esto para muchos puede ser relativamente bueno o interesante, pero sabemos que haciendo rotar mejor, con más tiempo de descanso y menos tiempo de ocupación, vamos a alcanzar hasta un 34% o 35% más en el diferencial, con producciones como las que tenemos en varios campos del CREA que superan los 230 kilos por hectárea en producción anual en modelos de recría e invernada. Entonces, si no hacemos nada, si no cuidamos las pasturas, existen, hoy en día ustedes saben, seguramente muchos de ustedes andan por el Chaco en distintos lugares y en distintas épocas del año, hay miles de hectáreas que están en condición de degradación, puede ser mal manejo, puede ser falta de asesoramiento, puede ser falta de inversión, puede ser varios motivos. Pero cuando llegamos a este tipo de casos, ya estamos hablando de casos graves, con un costo muy alto e improductivo, es decir, costo alto de recuperación y un campo improductivo. De esto debemos ver lo siguiente: cuando el nivel de degradación es prácticamente nulo, no hay un campo como este verde que se ve acá en la foto de la derecha, podemos cargar más de un animal por hectárea, podemos producir 180 o más kilos por cabeza por año. Es decir, estamos hablando de una pastura de altísima calidad y en un animal eficiente, que es un animal en recría o en engorde, hasta cierto punto. Esto lo tomamos como línea base, y este campo puede tener un ingreso bruto de $280, solamente multiplicando esto por el valor del kilo de carne. También podemos discutir los precios, para más, para menos, pero va a estar por ahí. Y un costo operativo de $90, este campo está arriba de $190 de margen bruto, lo cual es sumamente interesante. Y por supuesto me podrán decir varios que el año pasado fue distinto, que los precios fueron que la compra-venta. Podemos discutirlo, pero en general hay muchos casos logrados de estos dentro del CREA. Cuando la degradación es moderada, entonces tenemos menos carga y también tenemos menor producción, y ya estamos en un margen que va a estar entre 50 a $60, porque el costo operativo se sostiene. Este costo es casi fijo, aún acá está un poco más bajo, considerando que este campo prácticamente no hace limpiezas o no hace muchos tratamientos, pero aún así, este campo que produce 50 kilos por hectárea está perdiendo plata. Probablemente hay muchos que dirán, no, a mí esto no me pasa, aunque produzco 60 o 70 kilos, porque yo gano plata. En realidad muchas veces están comiendo infraestructura y demás, y es eso lo que está sucediendo. Cuando uno mide bien y mide todo, empieza a ver estas circunstancias. Y entonces, para lograr la sostenibilidad de la producción, debemos cuidar que esto no ocurra, es decir, que esto no ocurra, y si ocurrió, tratar de revertirlo. Para que todo esto suceda, debemos poder tomar datos y analizarlos. Sí. La última práctica que elegimos como de gran impacto fue la de la gestión de datos.
la importancia de tomar datos, para generar información. La importancia de tomar datos para generar información. Hasta ahora vimos que Ahí creo que está bien. tenemos ahí está, ahí me escuchan bien. ¿Ahí me escuchan bien? Ahí me escuchan bien. Ahí te escuchamos bien. Bueno, entonces vuelvo a comentar. La gestión de datos tomamos como una buena práctica, porque todo esto que contamos, primero diagnosticamos y después medimos para conocer. Y bueno, acá estábamos con un problema nomás de audio. A ver, ahí me conviene. Bueno, voy a seguir así. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos en gestión de datos? Tomamos datos para generar información sobre parámetros productivos, creando registros para analizar mejor los procesos y la evolución. Bueno, entonces, si no tomamos datos, no sabemos para dónde vamos. Se debe entender qué es un dato. Hay varias definiciones de qué es un dato. Nosotros vamos a llamar dato al registro cuantificable que decidimos hacer en el campo. ¿Y cómo deben ser estos datos? Antes que nada, se debe definir un objetivo para la toma de datos. Se debe saber qué se requiere analizar para poder definir qué datos se van a tomar. Lo más importante es saber para qué vamos a tomar el dato. Por ejemplo, muchas veces tenemos tenemos lindos cuadros de lluvia, pero no tomamos decisiones con eso. Ahora, cuando tomamos decisiones sobre eso, nos está sirviendo. Entonces, los datos que vayamos tomando deben construir una información que nos ayude a tomar decisiones que generen cambios. Entonces, lo primero que tiene que pasar es, deben tener un objetivo. Después tienen que tener planillas sencillas y claras. Estas deben ser fáciles de completar en el campo, pero deben tener todo lo necesario para poder generar la información. Y el último punto, que no es menos importante, también se debe determinar el responsable de tomar el registro. ¿Quién va a tomar ese dato? Y esa persona debe conocer y debe estar capacitada, y sobre todo debe conocer. Entonces, con el dato podemos generar información. Mediante ese procesamiento del registro, logramos la información. ¿Para qué generamos la información? Para poder, por medio de la reflexión de esa información, desarrollar un conocimiento. El conocimiento del aprendizaje de los resultados. Llegamos entonces al ciclo del aprendizaje. La acción son los datos, registros. Después la reflexión es cómo armamos esa información. Y mediante esa información llegamos a conclusiones que son el conocimiento. El profesor Jorge Giver dijo que si tomar datos da profesionalismo a nuestro trabajo. Es algo que cuando aprendemos a hacer bien, no lo dejamos más. Una vez que entramos en el círculo de la gestión del conocimiento, es difícil perder la motivación. Bueno, y me pareció muy importante. Este ciclo del aprendizaje, desde CREA, nosotros promocionamos mucho, y una vez que creamos ese conocimiento, volvemos a probar una nueva acción para lograr una nueva reflexión.
que buscamos acciones diferentes que nos lleven a conocer resultados diferentes. Después, la gestión de datos como práctica de alto impacto en la generación de empresas sostenibles. También vimos y hablamos de que cuando repetimos una misma acción, no vamos a tener nuevos resultados. Muchas veces llamamos tradición a hacer lo que hacían los abuelos y no nos ponemos a pensar qué harían los abuelos si estuvieran hoy, porque ellos evolucionaron o fueron emprendedores en alguna época y hoy, repitiendo esa acción, no se logran nuevos resultados. Y también está que destacamos la gestión de datos como una de las buenas prácticas de impacto, porque sin ella no podríamos medir. Ahí también tenemos que tiene que haber una evolución. Ahí vemos que están buscando un personal y este personal de campo dice que sabe trabajar en el campo y bueno, las necesidades que hay hoy son distintas a las que teníamos antes. Entonces, para que esta gestión de datos, para que los datos puedan ser tomados en forma, para que esos datos se conviertan en información, para que nos sirva a nosotros para hacer una reflexión, mediante la reflexión llegar a un conocimiento, tenemos que capacitar a las personas que van a levantar ese dato, a las personas, esas personas encargadas de tomar el dato deben saber por qué van a tomar ese dato, deben estar convencidas de que es necesario esa información y qué impacto y qué importancia tiene eso para la empresa. La gente ahí de fondo vemos fotos de capacitaciones y hay que capacitar a la gente en la importancia de la calidad del dato y deben estar motivados a hacerlo y deben ser parte de los resultados. Entonces, cuando no se logran resultados, bueno, son responsables también y cuando se logran resultados pueden tener la satisfacción de lograr un buen trabajo. Desde la capacitación de personales también queríamos no dejar de comentar que el CREA Solidaridad es el tercer año que hace una escuela de equipos rurales en donde dan una formación integral de acuerdo a la zona, son los temas al empleado rural. Entonces, este es el tercer año. Por la pandemia este año no se pudo lograr hacer presencial, pero se logró hacer videos de dispersión. Y bueno, lo que queríamos dejar con esta buena práctica es que se debe medir para mejorar y que, como dijo un matemático y físico inglés, William Thomson Kevin, si no definimos, si no sabemos los objetivos, no podemos medir. Si no se mide, no podemos tener la información para saber en qué mejorar y lo que no se mejora se degrada así. Y con esto terminamos. Quisimos contarles rápidamente qué es lo que hicimos, cómo hicimos, y bueno, ojalá que les haya gustado. Ahora quedamos atentos a las preguntas que plantean. Muchas gracias, Enrique. Muchas gracias, Luciano. La verdad que fantástico. Pasamos un poco a lo que es la siguiente sesión, la sesión de preguntas y respuestas. La verdad que muy interesante. Yo quiero aprovechar y felicitarles. Fui anotando algunas cosas, pero creo que la que engloba más es la planificación, ¿verdad? De que si nosotros planificamos con tiempo podemos
tomaron medidas justas también a tiempo. Voy a ir leyendo las preguntas. Cuidado. Las preguntas que van llegando. Tengo una pregunta de Javier Dobler. ¿Cómo fue el impacto o la evolución en la producción de carne antes y después de aplicar estas buenas prácticas que presentaron? Bueno, hola Javier. Sí, antes que nada pido disculpas por la última parte que salimos mal con el audio, pero bueno, hubo mucho impacto y ese impacto se ve primero en esos números, en esas tablitas sencillas que vimos, pero sí, la producción de carne aumentó, teníamos promedios, cuando comenzamos y sin esto teníamos promedios de 140 kilos, poniéndolos muy buenos y los muy bajos. Y bueno, teníamos mínimas de 80, 90 kilos y hoy en día no tenemos mínimas de menos de 150 kilos, ¿verdad? 145, 150 la mínima. Entonces el impacto fue grande. No tengo un cuadro para mostrarte, pero sí, esos fueron los. Perfecto, gracias Enrique. Tengo otra. Dice, tal como decía en el flyer de difusión, ¿cuál es la aplicación para decir que se triplicó la producción con las buenas prácticas ganaderas? Bueno, ¿qué tal, César? Básicamente eso está tomado de la consideración de los entre 80 y 90 kilos que en promedio se considera la producción de carne del Chaco, y contra los 240 kilos que se obtuvieron y se obtienen en muchos campos del CREA. Esta simplemente es una cuenta matemática en donde se triplica la producción promedio de la región, no de campos puntuales, sino de la región. Es eso, vamos, es la cuenta matemática. Gracias, Luciano. Va otra pregunta de Juan José Ventura. Nos pregunta si consideraron la alta densidad de pastoreo para control de malezas de renoval, efecto pezuña. No consideramos manejar cargas tan altas. No fue una práctica, por ahí podríamos empezar a leer, y le agradecemos la pregunta, porque no fue algo, y a lo mejor cuando definimos alguna de los trabajos que vamos a hacer, podríamos probar, pero no fue algo que probamos hasta ahora. Perfecto, muchas gracias. Otra pregunta dice, dijo que usan fipronil como principio activo para combatir las hormigas. ¿Solo esa herramienta tienen disponible para esto? Bueno, sí, la verdad que es un insecticida y como tal mata varios insectos, pero hoy en día sí es prácticamente la única herramienta en sus distintas presentaciones que tenemos, pero sí estamos en un trabajo de investigación en este momento para lograr otras prácticas, para poder avanzar en el futuro con otras prácticas más amigables. Ok, gracias, Luciano. Pregunta Jorge Regis. ¿Hicieron las mediciones de ganancia de peso por periodos CREA, primavera, verano, otoño e invierno? Sí, tenemos. Lo que pasa es que no tenemos en todos los campos medido de esa manera. Tenemos el cierre en todos los campos, sí, medido de esa manera, con metodología, pero en algunos campos, generalmente los que son solo de invernada, sí se lleva la medición por temporada. Gracias, Enrique. César, ahí te agrego algo. Sí. En un campo CREA, en lo cual lo medimos de esa manera, pero la verdad que fueron solamente 2 periodos consecutivos en los cuales se logró hacer con un muy buen método de pastoreo, es decir, en
yendo un poco a la última parte de la presentación de Enrique, cuando hablaba de la escuela de capacitación de personal, una persona que se enamoró del sistema de rotación y aprendió a trabajar muy bien, y permanentemente en cada visita al campo era un poco más, un poco más, un poco más, y se encargó él, el encargado realmente del campo, se encargó de que la cosa funcionara muy bien. Se observó que el 90% de la producción de carne estaba dada en los 6 meses, desde noviembre hasta junio más o menos. Un campo que en esos 2 años produjo alrededor de 280 kilos por hectárea de cada año, ¿no? Gracias, Luciano. Va otra. Nos pregunta Carlos Pacerio. La cobertura de peladares la lograron con Urocloa. ¿Creen que esa especie podría ser reemplazada por Brachiaria rusicensis, que tiene un crecimiento muy rastrero? Sí, sí, Carlos. Es una opción la rusicensis, pero tenemos un problema muy grande de salivazo o cigarriña, a la cual es muy, muy susceptible. Y la Urocloa, bueno, hoy en día todas las braquiarias son Urocloa, ¿verdad? Urocloa rusicensis, ¿verdad? Esta que usamos en el Chaco es lo más rústico que hay. Y yo no tengo miedo de que baje la producción porque tengamos eso. Ahora, si se logra lo que vimos en los pocos ensayos que usamos, hicimos algo, no medimos, pero es impresionante la diferencia raíz que se logra con la rusicensis. Entonces, es una opción, hay que pensar, hay que buscarle el lado, pero con estos últimos años, con los ataques de salivazo que tenemos, se complica mucho el uso de esa herramienta. Gracias, Enrique. Vuelve a preguntar, con relación a la pregunta anterior que había hecho Jorge Regis, dice, para esas mediciones, ¿pesaron todo el inventario por categoría o por muestreos? No sé si recuerdan cuál era la pregunta anterior, que era si hicieron las mediciones de ganancia de peso por periodos CREA, primavera, verano, otoño, invierno. Sí, Jorge, en general, en la mayoría de los campos CREA se pesa en la recría y la invernada. Bueno, los que están en este proyecto, te puedo contar puntualmente, tienen toda la hacienda chipeada, se pesa individualmente y se pesa el 100% de la hacienda cada 60 días, con protocolo de pesaje para no tener desvíos por consumo de forraje o de agua. Gracias, Luciano. No sé si te respondí, César, con eso me perdí un poco el hilo completo de la pregunta. No, bien, bien. Parece súper interesante. Va otra pregunta. Pregunta Antonio Ayala. ¿Encontraron algún efecto en las pasturas por la presencia de árboles en los potreros? Bueno, sí, no hay medida y no podemos darte unas respuestas porque primero tenemos que hablar de qué cantidad de árboles, de qué especie de árboles. Cuando quedan muchos quebrachos blancos en esa zona, se quedan solos, suelen caer, hay que buscar la forma de dejar más a menudo, eh, o- pero y además, cuando hay un efecto de asombramiento, hay más carga y los animales se van a rumiar ahí a esa sombra. Entonces, no tengo una respuesta para darte sobre un impacto medido de árboles en el campo. Sí, el sombramiento es un tema. Y también otro tema que hay que hablar es el estrés de calor que hay, ¿verdad? Que también es un tema que vemos, que seguimos, que como dijo Luciano, no está entre las principales prácticas que impactan cambiando la producción. Una vez que hiciste bien los deberes con todo esto, me parece que puedes entrar en siguientes pasos. Pero no te puedo responder de algo medido porque no tenemos medido. Genial, muchas gracias. Creo que vamos cerrando, si no hay más preguntas.
quiero nuevamente agradecerle a Luciano y Enrique. La verdad que un poco yo sé y se notó también en la presentación en el esfuerzo y en el sacrificio que le pusieron durante este año a este proyecto, al CREA Paraguay a Solidaridad. La verdad que es un proyecto muy interesante y creo que ojalá que podamos hacer más, ¿verdad? Acá hay una pregunta más. Nos pregunta Juan Ignacio López, ¿cómo presupuestan el agua en los sistemas? ¿Es un costo significante? ¿Existe tecnología para implementar en el campo? Enrique, no te escucho. Espera, bueno, ahí me escuchás, ¿verdad? Tuve otra vez un problemita con el audio. El agua es un tema importantísimo y este año aprendimos, ¿verdad? Depende de cómo tenga el agua, ¿verdad? Si no hablamos de ese tema, pero es un tema que impactó mucho y sobre todo este año que venimos de 2 años de no cargar tajamares, ¿verdad? De lluvias que no cargaban tajamares. Entonces, es muy importante la cantidad de cúbicos que se presupuesta por cabeza por hectárea. Si se va a tener un sistema con producción intensiva, que va a tener suplementaciones estratégicas y hasta en cierre, no podemos hablar de hectárea porque va a haber más cabezas que van a estar consumiendo. Pero lo que estamos presupuestando y vemos que esas son las que no se quedan sin agua, cuando es agua de cosecha, o sea, para tajamares, estamos en más o menos 75 cúbicos por cabeza de reservorio, sea tajamar, y depende del suelo, entre 2.500 y 4.000, o sea, una hectárea de captación para entre 2.500 cúbicos si es un suelo más arenoso, y si es un suelo más arcilloso se puede ir a 3.500, una hectárea para cada 3.500 cúbicos. También hay un tema muy importante en la profundidad. Todos los tajamares que tenían menos de 4 metros se secaron este año, teniendo los captadores y todo, se secaron. Hay un efecto de espejo que hay que buscarle la profundidad con tajamares elevados. Hay que buscar tener columna de agua para pelear la evaporación. Y bueno, es un tema que me apasiona, así que, y después que cuando va bajando mucho el agua y no tenemos profundidad, empezamos a perder calidad de agua, tenemos muchas sales que tampoco, y empezamos a tener problemas ¿cómo se llama? De falta de minerales porque no son absorbidos, por esas sales cortan. Bueno, entonces hay todo un mundo para hablar, pero si te sirve, lo que vimos es que se necesita que los tajamares de 4 metros, o sea, 350 terminan teniendo, y con el barro se secaron, se necesita más profundidad, se necesita alrededor de 75 cúbicos por cabeza, y se necesita alrededor de entre 2.000, de una hectárea de captación cada 2.500 a 3.500 cúbicos de reservorio. No sé si te sirve y te pude contestar con eso. Enrique, a mí me sirve muchísimo. La verdad que es un tema apasionante y que creo que tenemos que dedicarle más tiempo, así como vos decís, después de la experiencia que estamos viviendo este año. Acá hay otra pregunta que nos pregunta Sixto Romero Fernández. ¿Toman algunas precauciones para evitar incendios descontrolados? Es otro tema, ¿eh? Sí. Bueno, sí, buscamos que no entre el fuego, estamos atentos a si hay fuego en los vecinos, se hace el manejo. No hay mucho fuego
En los campos, gracias a Dios, en los campos del grupo no hay mucho problema de fuego, no hay mucho problema de vecinos quemando. Entonces, no, hablando de pastura, que combatimos los peladares, pastura que no tenemos que hacer un mantenimiento de limpieza, ¿cómo se llama? De limpieza y se mantienen bien limpias. Hablando de ese tipo de pasturas, cuidamos mucho de que no entre fuego, cuidamos, pues, se hacen algunas rastreadas o caminos donde se puedan atajar si hay alguna eventualidad, pero no tenemos, gracias a Dios, hasta ahora en estos campos no tuvimos problemas así grandes de fuego. Algún vecino alguna vez, pero nada muy importante. No sé vos si querés sumar algo más. Bueno, muchas gracias, Enrique. Bueno, si no hay más preguntas, vamos cerrando ya que estamos en horario pautado. Quiero agradecerle nuevamente a Luciano y Enrique por su tiempo y por compartir este trabajo con todos nosotros. Creo que las buenas prácticas ganaderas van a aportar muchísimo a la ganadería nacional, a las empresas CREA. Y justamente, como siempre decimos, ¿para qué queremos estar en CREA? Y bueno, para que nos vaya mejor. Creemos que con estas buenas prácticas, como está demostrado, podemos aumentar la producción de nuestro campo y también favorecer a como ellos estaban demostrando y nos contó un poco Jorge, lo que es el efecto de los gases invernaderos. Tenemos una pregunta, no, ya estamos. Bueno, estamos en horario. Nuevamente quiero recordarles que así como el lunes pasado, tenemos una encuesta, que por favor completen la encuesta. Y al final de la encuesta, los que completan obviamente la encuesta van a recibir el manual de las buenas prácticas ganaderas. También les quiero recordar de que estamos inaugurando página web, es www.crea.com.pi. Les invitamos a que revisen la página y ahí van a estar al tanto de un poco en lo que viene trabajando la asociación, en lo que vienen trabajando los grupos CREA, las buenas prácticas y demás ciclos de charlas que vamos a estar continuando. Aprovecho también, el próximo viernes tenemos un taller justamente que pueden entrar a la página y ver de qué se trata. Les digo, ya muy interesante es lo que es la Asociación de la Ganadería y la Agricultura. Bueno, muchas gracias a todos. No se vayan sin completar la encuesta y que tengan una buena semana. Y ojalá que con lluvia ya por el Chaco, ¿sí? Ojalá. Chao, chao. Chao, muchas gracias a todos. Muchas gracias. Chao, gracias. Chao, chao.